Bueno, Jane, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi invitación. Hace rato quería hablar con vos como más tranquilamente de todo lo que usted hace y ha pasado. Y pues no, agradecerle. Creo que sos una persona bastante inspiradora. He venido siguiendo su carrera o más que todo su sueño hace ya un ratillo en redes sociales. Y bueno, no hemos podido conseguir en Costa Rica, pero bueno, ¿dónde estás en este momento? Ahorita estoy en Golden, en British Columbia, en Canadá. Ok, bueno, imagínate, pero gracias a la tecnología podemos hacer este tipo de cosas. Y no, yo quiero que usted me cuente, así como toda la experiencia, usted hizo algo hace unas semanas que para mí es increíble y que las personas que están viendo esto, le juro que también van a sentir eso. Entonces, contanos un poquito, ¿qué fue lo que usted hizo hace unas semanas? Am, bueno, Marvin, primero, gracias a vos por invitarme. O sea, el honor realmente es mío. O sea, y, y bueno, para contarte un poquito de toda la experiencia, em, gracias por usar la palabra increíble, pero yo no considero que sea como algo tan increíble, digamos. O sea, realmente em, subí una montaña de uno de los 14.8000. em, Eso fue, sí, hace unas semanas y creo que no sé, no sabría, no creo que la palabra sea increíble, más bien muy pocas personas lo hacen, pero sin embargo yo creo que si todo el mundo se lo propusiera, habrían muchas Sí. personas haciéndolo. Pues sí, así fue, subí una de las montañas, creo que fui la primera tica y centroamericana, por eso mismo, porque hay pocas personas intentándolo, pero, o sea, sin desmeritar lo que hice, porque realmente sí me tomó todo, fue todo un proceso muy largo, ¿verdad? Pero Ujú, lo que quiero ujú. decir con esto es que todas las personas que se lo proponen podrían llegar a ser de la Sí, propusieran. claro, pero usted no es igual que todas las personas, créame, o sea, modestia aparte, porque realmente no todo el mundo es campeón en algo, ya lo hemos hablado, ¿verdad? No todo el mundo hace lo que usted ha hecho, entonces sí, marcar la diferencia. Pero bueno, yo quiero saber cómo es la preparación para esto o si esto es parte de una meta más grande. Em, bueno, la preparación sí, sí fue larga, fue fue constante, pues, es un proceso que me ha tomado ya años, o sea, no es como que me preparé en unos meses, digamos, sí, siento que me estuve preparando para esto tal vez toda mi vida, cada cosa me fue llevando una a la otra, a la otra. Creo que sí, llegar a un, a un punto de tomar un reto como estos, sí requiere mucha, este, como yo diría fuerza mental, tal vez, Ujú, estabilidad ujú. emocional, em, creer en uno mismo, pero es decir, como muchas cosas me llevaron hasta este punto, no fue como que me preparé en unos meses, pues sí, la preparación Ujú. física, ¿verdad? Y todo eso, pero siento que cada cosa me llevó hasta donde estoy hoy, digamos, me ayudó a Ok, tomar las decisiones y demás. no, 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 excelente, excelente. Yo sé que esto forma parte de una meta mayor, ¿verdad? Sí, Cuál es esa meta mayor? Contame. sí, Porque bueno, yo sé un poco de usted, pero las personas que están viendo esto ajá, dicen, quién es esa madre, verdad? Pero contanos un poquito este, realmente cuál es uno, bueno, uno de tus sueños, me imagino, y sobre todo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, que me parece súper chido. ah, bueno, todo esto empezó, yo lo llamo, fue un llamado de la montaña. Para mí, yo siento que el Everest me atrajo a él y yo simplemente respondí a un llamado. Simplemente respondí el llamado y mi meta al principio era mucho como, ok, quiero escalar el Everest. Y me di cuenta al principio yo muy inocentemente, muy ignorante, creí que iba a ser así como tan fácil como de, no, voy a ir al Everest, que es
es lo tan difícil. Ya luego cuando empecé a adentrarme en el reto fue que yo dije, wow, o sea, ¿en qué me metí? O sea, es realmente difícil de todas las maneras, o sea, económicamente, como proyecto, como atleta, cambiar todo lo que, todo mi estilo de vida por esto. Entonces, mi objetivo final es el Everest. Eso era lo que yo creía, pero ahora no Ujú, lo sé. No sé si ese sea como el objetivo final. A veces siento que la vida me va guiando y, y hay un llamado del Everest. Siento que en algún momento lo voy a llegar a hacer, pero no ujú, sé si ese excelente. sea como el objetivo final. O sea, ahora con todo esto de hacer el Everest, creo que mi proyecto se ha enfocado más en tratar de crear conciencia acerca de la donación de órganos porque pues trabajo en eso y como que la vida me ha ido acercando poco a poco a, Ujú. a ese proyecto y cada vez lo voy sintiendo como más personal, que antes no lo sentía tanto y ahora realmente sí. Entonces, creo que el objetivo final no es el Everest, sino es algo relacionado con donación de órganos, que por el momento siento que es crear conciencia, pero Perfecto. estoy descubriendo poco a poco, digamos. Ujú, ujú. No, no, y me parece súper humano, porque creo que la donación de órganos, aparte, bueno, las cuestiones médicas tienen que ver mucho como yo quiero que otra persona siga viviendo, tenga más chances de vivir después de que yo deje este mundo, ¿verdad? Entonces, Claro, sabemos que vivimos en un mundo muy de yo, individualista, me muero, pero me parece muy bonito. sí, Obviamente, me imagino que usted donaría sus órganos, ¿verdad? claro, sí, Entonces, full donación, sí. ajá, exactamente, pero mucha gente no piensa así, piensa que la vida de ellos al acabarse ya no hay nada más, pero me parece muy bonito la gente que tiene esa conciencia de decir, bueno, que yo deje de existir, sea lo que sea que usted crea, ¿verdad? Yo puedo hacer que otra persona siga existiendo y eso me parece muy bonito y la verdad muy desinteresado. Parte muy chiva crear ese awareness, ¿verdad? Donde sea que esté con esos fríos y de todo. Sí, Pero bueno, igual le agradezco por compartir eso porque sí me parece una cuestión bastante personal, ¿verdad? Inclusive uno de tus filosofías. Y sí quisiera como saber tal vez qué proceso hay que hacer mental o emocionalmente para subir una montaña, porque físicamente ya entiendo, caminar, qué pesas, qué aclimatización, pero digamos, ¿cómo estaba esa cabecita tuya cuando llegó? Bueno, el antes, ya cuando llegó y sabía lo que se enfrentaba y estando ahí, porque a mí eso me parece fascinante. Vos sabes que, digamos, el motivo de estos podcasts es más que todo también explorar dentro del comportamiento y la mente humana. Por eso también me llama mucho la atención, o sea, ¿qué le pasa a usted por la cabeza? O sea, no es que está loca, para nada, todo lo contrario, sino que, digamos, usted llega, ve la montaña, le dicen, mae, no sé, está a menos tantos grados y hay que caminar tanto, hay peligro de muerte, la verdad no todo el mundo enfrenta eso bien. Entonces, contame, que eso me parece increíble y fascinante. sí, bueno, ha sido como toda una transformación. O sea, realmente al principio sí te voy a decir que tuve que romper con un montón de patrones que tenía ah, mentales, o sea, patrones de pensamiento que realmente no los descubrí hasta que empecé con este proyecto. ¿Cómo Y, cuáles? por ejemplo, que no soy merecedora de amor, no soy suficiente, no tengo lo que se Ouch. necesita, un montón de dudas, dudas, no, no me valoraba, no, o sea, no, ningún amor propio, entonces, un montón Wow, qué eh, profundo. ¿Sí? de patrones que tenía desde, pues, desde toda mi vida y que no me he Ujú, dado ujú, cuenta ujú. hasta que uno está ahí porque no hay nadie ahí que vaya a subir la montaña por usted, ¿verdad? O sea, solo yo soy la que voy a subir la montaña, entonces, si yo, si nadie cree en mí,
si yo no creo en mí mismo, nadie más va a creer en mí. Entonces, tuve que romper con muchos patrones, tuve que hacer mucha terapia, muchísima terapia. Em, Tuve que enfrentar mis mayores miedos. Uno de ellos, sí, la muerte, es aceptar como, ok, voy a hacer esto. Está- Estoy bien con la idea de que me puedo morir. Estoy bien, o sea, y sí, son preguntas muy profundas que tengo que hacerme, o sea, en esos momentos y que tengo que contestarlas con la mayor sinceridad posible, porque pues yo soy la que estoy atravesando por esta experiencia, ¿no? Entonces, em, mentalmente y emocionalmente he tenido que sí, que reprogramarme básicamente, yo creo que desde cero, o sea, desde cero, como Wow. empezar a, creo que nunca había tenido una transformación tan grande en mi vida y es que me cambió todo, o sea, todo esto me afectó mis relaciones, en mi trabajo, en mi vida personal, o sea, en absolutamente todo, hasta físicamente, o sea, me afectó en absolutamente todo, porque sí creo que en el momento en que usted cambia su forma de pensar, es como un, ¿cómo se dice? Todo lo demás empieza a cambiar. Fall into Y creo place, que como dicen, claro. Ujú, sí, todo lo ujú. demás empieza como a fall into place y no ha sido nada fácil, pero creo que el mayor cambio es cambiar mi forma de pensar y cómo me hablo a mí misma. Eso, eso ha sido, Wow. porque sí, me di cuenta como que yo era mi peor enemiga, mi peor enemiga. Entonces, y yo sé que a muchas personas nos pasa, pero el problema es que no somos conscientes. Entonces, a Ujú, veces uno no se da cuenta que se está hablando tan mal, ujú. que es uno mismo el que se viene abajo. Entonces, darme cuenta de esos patrones cuando estoy pensando mal de mí misma y me estoy diciendo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué estoy diciendo que no puedo? ¿Por qué estoy diciendo que ya no voy a lograr? No, no, no. Y cambie. Y en ese momento cambio hasta el punto en que ya no lo pienso. O sea, a veces sí, claro, obviamente siempre hay dudas, siempre hay cosas, pero no de la manera en que las hacía antes. Entonces, y mental y emocionalmente, creo que esa es la forma en que uno tiene que prepararse, totalmente. Qué cabrón hacer eso ahí con ese frío al frente de Sí, semejante prueba, ¿verdad? O sea, es que eso la gente lo hace, bueno, tal vez los que hemos pasado por un proceso terapéutico de enfrentar las sombras, como dicen, en la comodidad, ahí en la oficina del psicólogo, la psicóloga, ¿verdad? Todo, pero vos tuviste que hacerlo básicamente ahí, ¿verdad? En la pura boca del lobo, como dicen. sí. No sé, no sé si quieres compartir esto, pero realmente, ¿de dónde encontró esa fortaleza o esa voluntad? Porque lo físico yo creo que usted lo entiende más que nadie, o sea, hay ampollas, hay sangre, hay mocos, hay sudor, o Sí. sea, de todo. Pero la cuestión mental y que usted y yo lo sabemos, los atletas de más alto rendimiento es en lo que más invierten. O sea, ese speech, ese discurso interno de que yo puedo, Sí, yo voy, yo puedo, yo merezco. Bueno, usted lo sabe, yo como estudiante de psicología y todo este tema de la mente es increíble lo poderoso que es como nos hablemos. Y usted puede dar, vea, fe y testimonio de fe, ¿verdad? De toda esa madre, sí. porque es cierto, o sea, si usted está ahí al frente y dice, voy a morir, probablemente muera. O sea, me gustaría saber, obviamente, hubieron muchas cosas que usted enfrentó, pero si la Jen hoy me dice de dónde viene esa voluntad en ese momento, de dónde sacaste fuerzas y resiliencia. Mm, creo que esa voluntad de mi parte viene de Dios. Yo creo que Ujú, de ujú. Dios, del universo, de la creación, porque es que, y lo veo un poco,
no sencillo, pero yo siento que realmente fue la montaña o fue Dios quien me llamó a esto. Entonces, en esos momentos donde uno está como realmente sufriendo o realmente como diciendo, puta, voy a hacerlo, no sé, ¿verdad? Entonces, siempre pienso que Dios no me va a poner un reto que yo no pueda cumplir. Y como todo Me esto encanta. viene de Dios, o sea, Ujú. realmente siento que o sea, no me quita todas mis dudas y siempre No es puede como, salir mal, digamos. Ujú, no puede salir mal. ujú. Y inclusive si yo lo que yo creo va a salir mal, o sea, si yo considero que algo va a salir mal, yo creo que todo es con un plan perfecto. Hay algo que tengo que aprender de lo que vaya, de lo que yo considero que es mal. Entonces, es como tener certeza de que todo lo que uno está haciendo, hay un plan, ya hay un plan escrito, es algo que tengo que estar en donde estoy, que voy siguiendo el plan de alguien que quiere lo mejor para mí. Entonces, es como esa certeza y de ahí viene mi voluntad realmente. Qué Entonces, lindo, qué lindas palabras y qué fuerte ese mensaje. Independientemente, creo, o sea, realmente creo que es muy humilde, más que todo ahora, al momento en que estamos grabando esto, noviembre de 2025, eh, de que supuestamente hay una nave interplanetaria, ¿verdad?, que viene a la Tierra, entonces no sabemos si hay algo más, si hay ya. vida inteligente fuera de este sistema, pero yo te compro completamente la idea, Jen, uno tiene que creer en algo más grande que uno, pongan el nombre que quiera, pongan el nombre que Y, quiera, pero eso como humanos nos hace humildes y nos da ese boost extra que no se puede explicar. O sea, eso que usted acaba de decir, cuando uno ve historias de sobrevivientes, de gente que hace cosas increíbles, dice, de ahí, Dios, ¿verdad? Pero decir Dios es algo, pero es súper simple, ¿verdad? Son cuatro letras, ¿verdad? En español, ¿verdad? Pero es más que eso, o sea, es una manera, vos lo acabas de describir perfectamente, fue un cambio de pensamiento, de paradigma, derrumbar un montón de creencias limitantes y me encanta porque parece que, no, parece no, realmente te habla más bonito hoy en día, te oh, ves, no sí, sé, seguro, te gusta más lo que es al espejo, claro. disfrutar de un té, de un café, o sea, uno desarrolla como esa conciencia, es como, no sé, como cuando el niño descubre que tiene manitos, ¿verdad? Los ves que dicen, "Ah, ¿qué es esta hora?", ¿verdad? Es como volver a nacer, Sí. podríamos verlo desde ese punto de vista. Y creo que necesitamos más personas llegando a esos niveles de conciencia. Eh, Vamos a ver, no todo el mundo puede ir a Bali o un retiro de Tulum Uy, o estar ahí en el base camp del Everest o hacer todo eso que has hecho en las tierras de Nepal y toda esa zona, ¿verdad? O en los Himalayas. Pero digamos, ¿qué hizo usted cuando estaba, yo me la imagino así como en su habitación, ¿verdad? O sea, que usted dice que tuvo que terapiarse básicamente, pero yo sé que no se puede solo, no vamos a hacer así como sí, sí, yo pude sola, ¿verdad? sí, ¿no? ¿Qué herramientas usaste? ¿Estabas en consulta con alguien? ¿Te leíste algo? O sea, me parece fascinante porque esa es la otra parte que ahorita quiero llegar, digamos, todo esto fue un camino muy solitario, ¿cierto? Sí, sí, muchísimo. Em, sí, yo esto o sea, si bien ha sido como un camino solitario, no hubiera hecho nada de esto sola, digamos. O sea, Ujú, obviamente yo tengo, em, pues tengo una gran red de apoyo, digamos, por ejemplo, pero inclusive eso cambió, digamos. O sea, yo antes era todavía más sola, digamos. O sea, todo esto me hizo darme cuenta que no puedo hacer las cosas sola, necesito personas, necesito, este, sí, necesito de todos. O sea, no es como que yo diga, uy, no, wow, no, al contrario, soy muy débil y tengo muchas cosas que tengo que cambiar y eso es lo que me ayudó en la terapia, digamos. Estoy en terapia todavía, o sea, em, y tengo o sea, una pasión muy grande por aprender quién soy. Eso, es como, estoy como todo, siento que todo el Everest fue porque toda mi vida le he preguntado a Dios
que me diga quién soy. Siempre. Esta ha Uf, sido mi pregunta de toda mi vida. ¿Quién soy? ajá, Entonces, sí, y entonces eh, creo que Dios me puso en este proyecto para que empezara realmente a encontrar las respuestas que yo estaba buscando. Y dentro de este camino me he encontrado en momentos muy solos, pero al mismo tiempo he encontrado momentos de mucho amor, de mucho apoyo y ah, sí, creo que eso ha sido como lo más, pero terapia, yo siempre, como estoy en esa búsqueda de saber quién soy, siempre estoy buscando podcasts, siempre estoy escuchando nuevas perspectivas, siempre estoy como todos los días como intentando aprender algo nuevo, de diferentes formas. Eso a veces incluye, por ejemplo, a veces estoy mucho meditando. Ahorita no lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero o sea, es algo que me ha servido mucho. Ahorita tampoco lo estoy haciendo, yoga. Por ejemplo, ahorita, pero cambio mucho. Ya no es como que, ay, sí, mira, voy a hacer yoga, meditación. O sea, es como que voy aprendiendo y voy siguiendo mucho lo que me llama, ¿ya? ujú. Lo que te va diciendo tu Entonces, corazón, por más cliché que lo sí, digan, o sea, la sí, intuición exacto. Sí, no falla, mae. exacto. Y no trato de forzarme en cosas si no lo estoy sintiendo en el momento. Sé que la meditación me hace bien, pero ahorita, no sé, digamos, tal vez, pero sí lo quiero hacer, ¿no? Claro, pero Sí, sigo mucho como esa intuición que muchas veces nos cuesta mucho escuchar y entender. Ujú, ujú. Entonces, creo que estoy en ese proceso, como aprendiendo de qué mí lindo, mismo. No sé si me contesté tu encanta. pregunta, de hecho. No, no, sí, sí, más que contestado, o sea, tengo más preguntas, pero para hablar del tema de la soledad, no sé, Jane, ¿y hubo algo en todo este camino, despertar, terapia, inclusive los momentos tal vez más difíciles cuando estabas haciendo este hype, eh, que usted recordara, pensara y le volviera tal vez la fe o le diera un poquito extra de voluntad, no sé, o algún mantra, algo que repitieras, algo. Yo no sé, yo creo que todas las Ujú. personas, bueno, yo no sé si todo el mundo, pero yo sí tengo cosas que si se me está olvidando para dónde voy, yo busco eso y me acuerdo mi camino, mi propósito, inclusive quién soy y a lo que vine a este mundo. ¿Vos Sí. tenés algo así? Si es secreto, y obviamente me No, cuentas. para nada. No, creo que, bueno, sí, sí tengo. En esta última expedición, principalmente, creo que lo que siempre venía a mi mente, siempre, era todo es temporal, nada es para siempre. Y vieras que decir Todo esa este frase ajá. me ayuda tanto porque Ajá. significa que todo lo que estoy viviendo en el presente se va a ir. Así sea, Ujú, no hay ujú, dolor ujú. que dure un montón, no hay Sí, sí, la momento bueno que dure, frase, sí, todo sí, se sí. va. Ajá. Entonces, me ayudaba a pensar de que estaba en ese momento y nunca más lo voy a volver a pasar. Entonces, Uy, eso es chivísimo, me ¿verdad? ayudaba a Sí. disfrutar realmente lo que estaba viviendo en ese momento. Y miras que gracias a esa frase, a todo es temporal, todo se va a ir, no somos para siempre, eh, me hizo disfrutar tanto la expedición y no pensar en que, uy, como no tenía como esa presión uy, tengo que lograrlo para impresionar a nadie, no tengo que impresionar a nadie. Entonces, no tenía esta presión en, en, en ningún, en nada y más bien solo estaba pensando, esto nunca más lo voy a volver a pasar en mi vida, tengo que disfrutarlo ya. Entonces, no, a pesar de que había momentos en que, pues sí, que la estaba pasando, pero, o sea, que me estaba muriendo casi, como que yo decía, fuck, ¿qué es esto? O sea, ¿cuándo se va a acabar esta cuesta? No, nada se acaba, ¿verdad? Pero yo decía, esto es temporal, se va a acabar, voy a llegar a descansar. O sea, entonces creo que esa frase es la que más recuerdo y la que más me hace volver siempre al presente. Y
y lo puede aplicar en absolutamente todo, en las Ujú. relaciones, en cualquier dolor que esté pasando en su vida, no hay dolor que dure 1000 años, o sea, esa Sí, mi frase que cuerpo que dicen, lo, sí, sí, yo no hago. mi Ahí cuerpo que luego lo la, resista, algo así. sí, sí, una vara, sí. Oye, usted puede hablar con lujo y detalle del cuerpo, ¿verdad? Porque me Sí, imagino que en algún momento de su cuerpo lo llevó al límite, como dicen, no todo el mundo le ha sí, pasado eso. súper al límite, sí. Las temperaturas y de todo, o sea, no es algo que nadie está diseñado más la gente que vive ahí, la verdad. Bueno, vos sos costarricense, para aclararlo, entonces no es como que aquí hay nieve, ¿verdad? Y temperaturas Sí, no. así. Entonces también es entender eso que nada dentro, inclusive su ADN o tropical, ¿verdad? Vibe tiene para enfrentarse a algo así. Entonces, sí, literalmente es llevar el cuerpo al límite. Pero me Sí, encanta eso de nada es temporal, qué fuerte, qué sabio. que todo es temporal. Sí, que todo es temporal, de hecho, sí, perdón. Ujú. Y bueno. Habiendo hecho todas estas cuestiones y viajar allá, y los amigos y todo eso que nos contaba anteriormente, ¿cómo ha enfrentado el tema de la soledad? ¿Se ha sentido sola? ¿Se sintió sola en algún momento haciendo eso? Esto no es como entrevistas así, ¿verdad? De telenoticias, ¿verdad? Ni nada así como, y se sintió sola. Y fue muy difícil. No, no, nada de esa bullshit. O sea, realmente, ¿cómo has lidiado? Porque yo creo que todos los seres humanos a veces nos sentimos solos, es normal. Una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. No Ujú. quiero quitarle mérito a ninguna de las personas. Sherpas creo que se llamaban, ¿verdad? Cierto, ahí me corrí Sí, con los tecnicismos. sí, Nada de estas Sherpas. personas, ajá, que llevaban tu equipaje, tus compañeros de expedición, o sea, físicamente no estaba sola, ¿verdad? Pero sentirse sola muchas veces es algo que el ser humano experimenta. Y a mí esa parte me interesa mucho y me ocupa mucho saber cómo lidiaste con eso, con el sentimiento Ujú. de soledad. Ujú. Em, Vieras que, bueno, precisamente, o sea, hablando específicamente de la expedición, nunca me sentí sola, nunca. Ujú. Mm. Y precisamente la soledad es algo que también, Ujú. es que se fue un poquito la señal. Dile La soledad es algo que, que me que- intriga muchísimo. ¿Soy yo o sos vos? No, debe ser vos, pero tranquila, siga, no se Bueno, preocupe. ajá. Realmente la soledad es algo que me intriga muchísimo y precisamente ahorita estoy como pasando por una etapa en que quiero explorar la soledad. Y es porque antes creo que se hablaba de soledad como algo muy negativo. Ay, pero estás sola, pero y no tenés pareja y ay, no, pobrecita. Y Sí, no, sí, me explico. socialmente está mal visto, sí. Y ahora vieras que más bien siento que es algo súper positivo cuando uno realmente logra enfrentar la soledad y estar bien con la soledad. Creo que lo que lo que he Buah. aprendido en estos años, desde mi experiencia, ha sido que solo cuando uno realmente está solo es cuando es, es su esencia. Me explico, usted no tiene que aparentar, no tiene que ponerse todas las máscaras que siempre se pone con otras personas, que no hay ninguna el bag expectativa. Se puede hacer this absolutamente lo que ticket. quiera. Y eso es lo que da miedo. Eso precisamente es lo que la gente le teme. Es como a estar con usted mismo, Con uno solo, mismo, sí. en el silencio. Y entonces o sea, he notado que mi miedo no es estar sola, es un miedo a ese silencio, porque nos entrenaron a estar llenos, o sea, a llenar ese vacío. Nos enseñaron Ujú. qué sé yo, escuchar música. Si uno está haciendo nada, es como, no, tengo que hacer algo, Tiene que estar porque haciendo mi algo, sí, vida, claro. mi vida no tiene sentido si no estoy haciendo algo. Ujú, Entonces, ujú, es como realmente estoy explorando lo que es estar sola y ujú. sentirme bien con Plena. mi silencio y ese silencio que a veces es el vacío, más bien
es algo que está lleno de cosas por descubrir dentro de mí. Y entonces, y creo que ahora lo estoy tomando como algo diferente, con una nueva perspectiva. Y no es que me quiera tal vez quedar sola toda mi vida, pues no sé, ¿verdad? Pero ahorita es lo que estoy explorando como la soledad. Y por el momento no estoy pensando en nada más, digamos. Siempre he pensado que quiero tener como una relación o lo que sea, pero me siento tan cómoda estando sola Ujú. que voy a explorarlo y voy a ver como a dónde me lleva. Yo creo que todo eso que acabas de decir, obviamente, no te escuchas como lo estás diciendo, obviamente, pero yo que estoy aquí escuchándote, lo que escucho es una persona que está encantada de estar consigo misma, ¿verdad? Siempre la soledad es ausencia de personas, pero, ok, quitemos a la gente y pongámonos a nosotros, en realidad uno nunca ha estado solo, y yo creo que ya a ese nivel de conciencia y todo esto que has ido descubriendo, al final uno, y suena cliché, y te lo va a decir el terapeuta, el monje, el guía espiritual, el pastor, la mejor compañía que uno puede tener debería ser uno mismo, y eso cuesta entenderlo. Entonces, cuando la gente dice, no, yo estoy bien solo, pero es que hay que ponerle nombre, porque si no, nadie te va a entender. Usted le dice, ¿con Wow. quién está saliendo? Y uno le dice, conmigo mismo, se van a quedar como, the fuck, man, ¿qué está hablando? Sí, pero Sí, bueno, uno mejor dice, ah, sí, estoy solo, estoy bien así soltero. En realidad, uno está teniendo un romance, está teniendo una relación con uno mismo, reencontrándose. reencontrándose, que es lo Ujú. que a veces muchas personas ni siquiera tienen la mínima idea de cómo son realmente, De quiénes son, de de cómo, quiénes son cómo, sin el otro. Yo creo que eso de sí, ahí nos tocó, ajá. ¿Quién soy sin sí, X persona? ¿Quién soy sin mi familia? ¿Quién soy sin mi brete, ah, sin mi título? Es, sí, pero sí, tuve que pasar como por muchas cosas, como no, o sea, al final creo que uno tiene que romper muchos esquemas, como no, no esperar. La gente espera mucho de uno y hay muchas expectativas que uno cree que tiene que cumplir, ¿verdad? mm, Entonces es como liberarse de esas expectativas y decir, ¿sabe qué? Si mi papá piensa mal de que yo estoy sola, me vale. O sea, realmente sentir es, es, es difícil, hay que, o sea, es todo un proceso que es lo que he venido como haciendo, y la montaña también me ha ayudado. Todo este proyecto en sí me ha ayudado. Esos son los cambios que le digo, como que he tenido que pasar como para, para llegar a estar bien conmigo misma, que te voy a decir sinceramente, no estoy del todo cómoda. O sea, no es como que yo digo, wow, me encanta. No, hay momentos en que me siento como, uy, ¿qué hago? Voy a llamar a alguien y yo, no, ¿por qué? Porque tengo que llamar a alguien. Y sí, claro, muchas veces está bien, pero hay algo, ¿qué es lo que me incomoda de estar sola? Entonces es como esa exploración interna y cuestionamientos en los que estoy. Pero sí. es una lucha. Es una Sí. lucha y cualquiera tal vez que no esté y dice que están hablando en chino. Probablemente sí, para usted, jovencito, jovencita, que nos está viendo en casa o del Ah, teléfono mientras está en el baño, pero sí, es eso, enfrentarse, y usted lo dijo al inicio, a veces uno es el peor enemigo. Uno se habla horrible, se sí, sabotea. O sea, te lo sí. digo yo en lo que hago y en todo esto, no crea. Cuando uno va a hacer un video, dice, mae, ¿será que van a pensar que soy un ridículo, un bañazo Y hablando de eso, esto? uf, eso. Es Deje, como, deje ir, sí. deje ir, deje ¿Sabes? ir. Creo que si uno le importara tanto lo que piensen los demás, lo harían. Usted no estaría con su proyecto, yo no hubiera empezado mi proyecto y nunca jamás, nunca. No, es que Es, vivimos en sociedad, yo entiendo eso. Y ahora que me, me, me cala mucho, porque igual ya vos tenés que lidiar con cosas, el solo hecho por ser mujer, ¿verdad? Nadie espera que una mujer haga eso que usted está haciendo, que haga esos hikes solas, ¿verdad? O sea, me parece rajado todo lo disruptiva y rompiendo esos patrones, ¿verdad? Yo no sé si en tu familia han habido mujeres que han hecho eso o así, pero yo quisiera saber, digamos, usted como mujer,
¿qué siente que es lo más, que se siente orgullosa usted en este momento, aparte de romper esos patrones que dice, man, qué chido, o sea, Mm, no quiero que nos vayamos con una lucha como de género, ni verdad, ni hombre ni mujer, sino usted ha sí. roto sus propios patrones, yo he tenido que romper los propios míos, ¿verdad? Entonces, ¿qué recalcas vos que has tenido que enfrentar, digamos, como con esa feminidad que te enseñaron a vivir, ¿verdad? En cómo ser mujer. Bueno, es que es interesante, pero yo tengo una energía muy masculina. Ujú. O sea, yo más bien he tenido que aprender a A conectar a con conectar con mi energía femenina, porque femenina, ajá. me enseñaron y aprendí a ser muy masculina. Entonces, en energía me refiero, ¿verdad? O Sí, sí, sea, sí, sí. en eso Sí, de yo. que soy competitiva, de que no me da miedo, por ejemplo, viajar sola, nunca me da miedo. Si un hombre se me tira, yo siempre he decidido, no, yo me defiendo. O, Sí. por ejemplo, sí, soy como que quiero hacer la montaña. Y creo que el mayor reto, de hecho, ha sido como conectar de nuevo con esa energía femenina y poder mostrarme, por ejemplo, en un ambiente como el montañismo, que está liderado completamente por hombres y Brahms. en donde todo es como muy masculino, mostrar ahí mi lado femenino fue como uno de los mayores retos, por ejemplo. O sea, mostrar mi vulnerabilidad, mi, o sea, la paciencia que se necesitaba a veces como para tratarme bien. Eso fue como mi mayor reto, no sentir vergüenza porque en algún momento estuve llorando, o sea, enfrente de hombres. Me explico, cosas así Ujú, ha ujú, sido ujú. como mi mayor, o sea, sí, mi mayor reto, porque no sé si fue que cómo me criaron o qué, pero sí, tengo como una energía masculina muy fuerte. Ujú, Entonces, ujú. sí, tuve que enfrentar como cosas normal, como que a veces, sí, ya solo porque es mujer a uno lo toma a veces como menos, pero nunca me he sentido en esa posición de víctima, nunca. Ajá, ajá. Entonces, entonces creo que eso ha sido como, tal vez lo que me ha impulsado puede ser, en algunas cosas, nunca me he sentido en desventaja, por decirlo así, solo Qué bien. porque soy Por ser mujer. mujer. Sí, no, Ujú. no, no. Y con los hombres, sí, no, no. Nos veo como seres humanos, ¿no? Creo que sí, hay claras diferencias de género, pero nunca me he sentido como menos. Qué bien. Me encanta. Ojalá hubiera más mujeres que pensaran como usted, créanme. Estamos en una época muy loca para ser mujer y hombre. En realidad es una locura lo que está pasando, pero bueno. Le Sí, agradezco mucho por eso, porque qué bonito también no solo reconocer con lo que lidio, sino porque casi siempre lidiamos con cosas negativas, ¿verdad? Pero a veces lidiamos con sí, cosas que hemos olvidado o con esta reconexión de la que estamos hablando, ¿verdad? Con tu parte femenina, porque, o sea, biológicamente, físicamente, te ves como una mujer, ¿verdad? Pero en cuestiones sí, de sí. comportamiento y carácter, de ahí a todos nos educan y nos socializan diferente. Y Oh qué my bueno que God. mencionara eso, que a pesar de todo, usted como What? mujer, realmente eso es una reestructuración de que no se siente en desventaja. No tiene por qué tal vez sentirse como que es menos o más que los demás. Yo creo que eso es muy, 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 muy valiente de su parte de decirlo y que quede grabado y que siga rodando por internet por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, chivísima, ¿verdad? Me encanta mucho, sí, me encanta mucho que haya dicho eso. Y como para ir terminando, vieras que quisiera saber, cuando hizo todo esto y ahora que mencionaba este camino interno, ¿verdad? Doloroso, a veces incómodo, Sí. ¿qué ha encontrado dentro de usted? O sea, si pues como que le dan vuelta los ojos y se vuelven a ver para adentro, ¿verdad? Y dice, ¿qué vio? ¿Qué está viendo Jennifer en este momento? Em, Porque quiero dejar algo claro, no fue como que ya escalaste la montaña, ¿sí? Y ya ahí arriba apareció la luz y todo, no, o sea, es todo el proceso que inclusive descendiendo, llegando
a Canadá de vuelta y de todo siguen pasando cosas, te fijo, te siguen saliendo flashazos de, "Mae, ya, yo me acuerdo cuando hice", o sea, ¿qué has descubierto dentro de vos al haber hecho todo este recorrido? Porque como dices, no empezó ni ayer ni antier, o sea, eso lleva meses, inclusive años. Sí, 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 sí. Yo creo que es como aprender a verme o sea, por primera vez. Y verme significa no esperar validación de nadie, no esperar como amor de nadie, no esperar, o sea, no soy esa cumbre, no soy mi trabajo, no soy esto, como soy realmente como este ser. Y creo que es la primera vez que estoy empezando a realmente conocer qué es lo que hay, que no estaba con muchos disfraces y muchas cosas, y realmente, si soy sincera, antes lo que andaba buscando era mucha validación, como andaba buscando como amor, realmente, porque validación al final es como decir, estoy esperando que me amen, entonces hago esto para ver si recibo esto a Para que cambio, me ¿verdad? amen, sí. Y entonces creo que lo que más me llevo de esto es como que ya no necesito, no lo necesito. O sea, me siento tan bien y reconozco lo que hay en mí y el valor tan grande que tengo. Entonces, creo que eso ha sido como wow, como lo más increíble que me ha pasado, digamos. Y por eso mismo es que estoy ahorita en este periodo como de soledad, porque Ujú, ujú, estoy ujú. como realmente como fascinada en el tema de que quiero seguir descubriendo qué hay. ¿Qué hay dentro de usted? Sí. Sí, sí, no, no, qué chiva, qué bonito. ¿Y qué sigue? Bueno, en el 2026 lo que estoy planeando es, eh, o sea, yo siempre estoy viajando, ¿verdad? Y yo realmente Nepal es uno de los lugares en que yo digo, wow, este lugar es el primer lugar donde yo me sentí como en casa, como decir, este es Ajá. mi lugar, Ujú, ¿verdad? ujú. Y entonces, como me encanta tanto estar allá, entonces dije, no, quiero tal vez empezar como a traer un grupo de gente y entonces mi siguiente montaña va a ser como tratar de emprender en algo relacionado con montaña. Entonces llevar a un grupo de gente al Everest Base Camp y que de paso me va a ayudar a mí para ahorrar dinero para otras expediciones. Pero realmente lo que sigue es que me encantó el reto de hacer una montaña de 8,000 metros. O sea, me encantó em, lo crudo que es, me encantó y quiero seguir haciéndolo. Entonces, la siguiente montaña que quiero, obviamente, si alguien me paga y me dice, ok, Everest, lo hago mañana mismo, digamos, sin miedo, o sea, lo hago. Pero como yo sé que toma bastante dinero, creo que la próxima podría ser Makalu. O sea, no es como que quiero, ay, sí, ahora quiero hacer, no, quiero como em, realmente hacer alguna que me llene y no estoy buscando ser la primera en, no sé, en subir todas, no, no, no. O sea, Mm, simplemente me gustó mucho el reto, quiero volver a hacerlo, entonces Makalu sería como otra que me gustaría. ok, Esa, genial, genial. esa No, no. y sí, pero no se puede me- ser para el 2026, 2027, ahí van a estar en las montañas. Sí, sí, no. Los que nos tenemos que mover somos nosotros, ¿verdad? Sí, y eso y envolverme más en el tema de donación de órganos, un poco más como para hacerlo un poco más personal, sentir como más. Entonces creo que ese va a ser para el 2026. Magnífico, me encanta, me encanta. Y Jensi, yo sé que todos hemos estado subiendo montañas, la verdad, algo bastante metafórico y simbólico en la vida, en el amor, en el trabajo, en lo profesional, whatever lo que esté haciendo cualquier persona que esté viendo esto, o sea, ¿qué le, qué le dirías a alguien que esté ahorita escalando una montaña?
Am, ¿Qué le diría? Ujú. Que, mm, yo creo que, bueno, primero que nada, lo que siempre le dicen a uno, siga, no pare, o sea, no se rinda, pero esto es como lo más así, pero yo diría que aprenda a escuchar su corazón. Creo que eso es o sea, siempre el corazón o su alma siempre está hablándole, Ujú. siempre le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces es como aprender a escucharse. Creo que eso es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y, y creo que sí, es lo que le va a dar a uno todas las respuestas No, en todas las áreas. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por compartir toda esta cantidad de sabiduría. O sea, yo sé que es imposible casi en una hora, no sé, contar todo lo que usted sintió y pasó, pero al menos sí nos da un glimpse ahí de lo que enfrenta una persona cuando simplemente sigue sus sueños, cuando es súper terca, ¿verdad? Pero no importa. Creo que vale la pena a veces ser un poco tercos y rebeldes. Son palabras que están muy satanizadas en nuestra cultura y en el lenguaje, ¿verdad? Sí, Soledad, soltería, sí, terquedad, ¿verdad? No, yo creo que hay que ser siempre rebeldes en seguir nuestros sueños. Y déjeme decirle que, digamos, aquí en Costa Rica tiene una persona que la admira demasiado y siempre sigo su camino y todas las cosas que usted está haciendo porque necesitamos, yo sé que está medio prostituido lo que son las redes sociales y verdad, pero yo creo que las personas que estamos tratando de hacer algo diferente deberíamos compartirlo más, no hacer famosos a gente estúpida, que es como el moto que anda ahí, ¿verdad? De que de ahí, la gente estúpida es demasiado famosa y la gente que está tratando sí, de crear un cambio, no tanto, pero también nuestra culpa a veces por no dar la cara, por no decir lo que estamos haciendo. Entonces, para mí esto suma mucho, lo hago por mí porque también es otra manera de yo hablar de las cosas que creo, de mi filosofía de vida, entonces no puedo ser tan pendejo y decirle a la gente, vaya y comparta al mundo sus sueños si yo no lo hago, ¿verdad? Entonces créame que para mí también es un ejercicio. No me gusta hablar cosas en las que no creo. Entonces hablar con vos ha significado meramente eso, de verdad. Si quiero como que más personas se animen a seguir sus sueños, no es como que abandonan el trabajo y ya, y, ¿verdad? O sea, hay que tener un proceso realmente, pero si es posible y que hayamos más personas alrededor del mundo, y sé que hay miles, la verdad, hay miles de personas viviendo lo que aman. Desearle lo mejor en su proyecto, la verdad. Espero que no sea la última, ni la primera ni la última vez que hablamos o hagamos contenido. Estoy seguro de que tenés demasiado que aportarle al mundo con esas cosas que tal vez usted ha normalizado, pero créame que hay muchas personas lidiando con cosas similares a usted. Entonces, eso llena mucho, hace que muchas personas también tengan esperanza y no se queden ahí como, ¿seré solo yo, verdad? O sea, imagínate, no sé, yo me la imagino a usted ahí en su tiendita, ahí yendo así como, mae, ¿en qué momento? Hay gente que está así, mae, bajo unos cartones, ahí en la calle, bajo un puente, o en su o en propio su hogar propia casa, sí. con un matrimonio, una pareja que no quieren, o sea, yo creo que eso es lo más lindo y usted lo dejó súper claro de que los seres humanos, tenemos cosas muy chidas que nos unen, tenemos cosas muy bonitas y a eso es lo que deberíamos como apuntar y buscar conectar con las personas desde la humanidad, no solo de que veo un cuerpo femenino y un cuerpo masculino, o sea, Sí, realmente conectar desde lo humano. Y siento que eso es lo que ha pasado hoy en esta conversación tan honesta. Y no, de verdad, te agradezco mucho el espacio, que como le digo, seguirla igual en sus proezas y desearle siempre lo mejor. Que ojalá le aparezcan personas siempre que le allanen el camino y que se recuerde que no está sola. En aquel sentido, sí, sí, ¿verdad? O sí, sea, sí, 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 digamos. la pelea es solitario, pero no está sola. O sea, si usted se cae y le Mi echa género. agüita y Sí, la sí, trata sí, bien, sí. porque al final yo sé, el struggle is real. O sea, uno está solo. En mi cabeza Mm, la que pongo en la almohada, pero ajá. siempre hay personas, llamémoslo
facilitadores o guías en todo el sentido de la palabra, que usted sabe el verdadero significado de la palabra guía. O sea, el mae no puede ponerse sus piernas y caminar por usted, ¿verdad? Pero sí te puede decir por aquí, mae, yo llevo Sí, esta vara, o sea, eso, sí, creo sí, que sí. ustedes son de esas pocas personas que ha dimensionado el significado de la palabra guía. Y estoy Mm. seguro que con este proyecto y con tu testimonio y todas tus cuestiones, bien se puede convertir en una persona así para muchos que están ahí afuera. No, Malvin, demasiadas gracias a vos. Yo creo que, o sea, que me des la oportunidad de expresar lo que siento en ese momento y pues todo lo que pasé, o sea, te lo agradezco mucho y igualmente te admiro muchísimo, porque estás también en tu proyecto, estás escalando tu propia montaña y te agradezco mucho por apoyarme. em, a pesar de que todavía no nos conocemos, pero siempre he sentido mucho tu apoyo y yo creo que eso es algo muy lindo tuyo, apoyas mucho a diferentes personas y te lo agradezco, sí, muchas gracias. No. Yo creo, no sé si, bueno, si somos como de la misma generación de esta película Cadena Favores. Me imagino que la ha Ay, visto. sí, ajá, sí, me Yo encanta. creo que para mí eso es una filosofía de vida. O sea, a mí me han ayudado, o sea, rajado. Han habido personas, llamémoslos ángeles o guías en mi vida, que yo siento que lo mínimo que puedo hacer es devolvérselo a otra persona. Entonces, Sí, créame que yo creo que mientras uno no rompa esa cadena, ¿verdad? Que era como la filosofía de la película sí, sí, también, sí, sí, sí. yo creo que podríamos crear un mundo mejor. Ha sido utópico, pero sí creo que es posible. Y esto que estoy haciendo con vos o por vos o también por mí, simplemente responde a eso. O sea, definitivamente no. Cuando uno recibe, yo creo que también uno está en la obligación y en el deber de devolverle al mundo lo que sea que recibe. Sea dinero, abundancia, salud, experiencia, enseñanzas, esto que vos sabes, eh, espárzalo Sí, como semillas para que la gente también sepa que se puede estar bien solo, pero ya definimos bien lo que era estar solo. Entonces, y de las, verdad te lo agradezco y aquí estamos y no nos vamos. y no, Entonces, eso no como la canción, aquí sí, exacto, estamos. igual, No, esa misma. Y no, sí, seguir no. adelante y desearte lo mejor siempre. Ay, muchas gracias, Marvin. Y sí, no, te mando un abrazo. Sí, Virtual por ahora, sí. sí, ¿no? Y muchísimas gracias, soy yo. Bueno, María.